Entre los años 1840 y 1880, un químico francés llamado Louis Pasteur revolucionaría la microbiología para siempre, que llevaba estancada durante 40 años desde su descubrimiento, donde no se les daba importancia a las bacterias como agentes causales de muchos procesos biológicos, debido a que eran muy pequeñas y muy confusas. Hasta que un día Pasteur descubrió que la fermentación de los vinos era causada por agentes microbianos, y no solo por procesos químicos, que se pensaba que era la causa. Así que le dieron mayor importancia a las bacterias. Después demostró que la descomposición orgánica era causada por las bacterias. Para demostrarlo se expuso caldos servidos en un matraz provisto por un filtro, que evitaba el paso de partículas de polvo. Estos caldos eran de leche. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro, probablemente del polvo o en forma de esporas. Este proceso en la actualidad se le llama pasteurización. También refutó la teoría de la generación espontánea, demostrando que todos los seres vivos provienen de otros seres vivos. Homen vivum ex vivo. Luego descubrió que los agentes microbianos podían causar enfermedades a partir de gusanos de seda, que presentaban una enfermedad llamada pedrina, la cual les causaba corpúsculos a los gusanos por el consumo de hojas que tenían parásitos. Así dedujo que la enfermedad era transmitida de seres vivos a otros seres vivos. Pero uno de sus más grandes avances fue el desarrollo de vacunas, donde por error de él y sus colegas descubrieron una cepa de bacterias que causaban el cólera aviar estaban debilitadas, porque los dos científicos fueron de vacaciones. Las inocularon a los pollos y su sorpresa fue que desarrollaron algunos síntomas y una versión leve de la enfermedad, pero sobrevivieron. Los volvieron a exponer a la enfermedad y estas sobrevivieron por la respuesta inmune. Llamó a esta técnica vacunación por honor a Edward Jenner, que había creado la primera vacuna y fue contra la viruela. Luego experimentó con anthrax inoculando borregos con el mismo método y los expuso a la enfermedad. Las que fueron inoculadas sobrevivieron a la enfermedad, las que no murieron. Pero después experimentaría con rabia y conejos, inoculándolos y dejándolos morir para obtener sus tejidos nerviosos, secarlos e inocularlos en otros conejos para poder aislar el agente causal, pero jamás lo encontró. Debido a que estaba buscando una bacteria, un virus es más pequeño. Pero lo que hizo después cambió el mundo para siempre. Inoculó tejido nervioso infectado con rabia, que había pasado por varios conejos en un perro con rabia. El perro se curó de la enfermedad. Después de varios perros, llegó el momento clave para Pasteur, que lo probó en un niño que había sido mordido, el cual se curó. En ese momento pasó a ser uno de los más grandes de la historia.